Le damos la bienvenida en la Red 21 al diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, quien además presentó el informe en minoría respecto a la rendición de cuentas recientemente aprobada. Olmos, ¿por qué el Frente Amplio rechazó en general esta rendición de cuentas que presentó el Poder Ejecutivo? Bueno, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá. En realidad yo hice el informe en minoría en la ocasión de la rendición de cuentas, ahora volvió del Senado y allí lo hizo la compañera Tetiana Díaz. Pero básicamente rechazamos la rendición de cuentas que venía propuesta porque entendimos que tenía problemas como en dos aspectos. Por un lado, en lo que es estrictamente rendición de cuentas, o sea, sobre lo hecho, donde el gobierno se enorgullece de haber ahorrado 140 millones de dólares, de haber sobrecumplido sus propias metas, o sea, no ya lo que el Frente Amplio pensaba que había que hacer, sino su propia evaluación, su propio tope de endeudamiento, el gasto que estaba dispuesto a hacer, todo eso le fue mejor en términos numéricos de lo que el propio gobierno decía. Y eso, la contracara de eso es que hubo situaciones que se podían haber atendido que no se atendieron. O sea, que había, con esos 140 millones de dólares que el gobierno ahorró con su propio criterio, podía haber gastado en apoyar sectores de la economía que no lo hizo. Y hacia adelante, que es la otra pata que tiene rendición de cuentas, o sea, que son cambios en el presupuesto que operan a futuro, no hay nada, o sea, no hay medidas en la rendición de cuentas que apunten a una reactivación de la economía, que apunten a la pospandemia, que apunten a cómo vamos a salir de esta situación. Por poner un ejemplo, en el Ministerio de Turismo, que es un área clave en la economía del país, es casi 8 puntos del Producto Bruto, 100.000 personas que trabajan, un sector que está destrozado, devastado, porque tuvo un parate de un día para el otro prácticamente total. Hay un solo artículo que lo que hace es reasignar fondos que estaban para un proyecto hacia otro, pero no hay ni una sola política definida y tampoco la había en el presupuesto. En el presupuesto había un solo artículo que lo que hacía era crear la unidad de género adentro del ministerio, o sea, nada que tenga que ver con políticas de turismo. Y así como pongo ese ejemplo, puedo poner varios más en los cuales la rendición de cuentas no muestra un camino de salida a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y eso nos parece bien preocupante. ¿Qué medidas entendía el Frente Amplio se debieron tomar para enfrentar la crisis? Me consta que desde la coalición de izquierda se criticó que hubo recortes a vivienda, por ejemplo. Exacto, un incumplimiento, o sea, a ver, la inversión en vivienda, o sea, cuáles son los fondos que tiene el Plan Nacional de Vivienda, está dispuesto por la ley, tiene un mecanismo de ajuste que está establecido en ley. El gobierno por decreto, en forma ilegal, porque un decreto no puede cambiar una ley, le aplicó el tope del 85%, que es un decreto del 2020, de antes de la pandemia incluso, que aplica a todo el Estado. Eso implicó como 120 millones de dólares menos de ejecución en viviendas. La ejecución en viviendas es ejecución en la construcción es uno de los sectores que dinamiza la economía muy fuertemente, porque mueve un montón de sectores asociados y que trabajan en sintonía con las construcciones. Tampoco, por ejemplo, estuvo dispuesto el gobierno a adelantar obra pública. O sea, nosotros le decimos, bueno, está bien, ustedes tienen una planificación de 5 años y quieren tener un determinado déficit. Quieren terminar obras que quieren hacer. Bueno, adelántenlas, hagan carreteras, puentes, lo que sea, antes, no en 2024, en 2025, sino en 2022, 2023, 2021. Al final de la historia la cuenta es la misma, pero
eso ayuda a que la economía se mueva de vuelta en un sector que es bien importante porque derrama en muchas otras actividades de la economía. Bueno, tampoco estuvo dispuesto a hacerlo. En turismo, lo que decía, no hay el menor plan. Nosotros en algún momento propusimos, por ejemplo, que toda la infraestructura hotelera, o sea, nosotros teníamos ollas populares que estaban siendo atendidas a esfuerzo militante de vecinos o de organizaciones sociales. Y por otro lado, tenemos toda una infraestructura gastronómica, de hotelería, los restaurantes de los hoteles, las cocinas de los hoteles, esas cosas absolutamente paradas. Hagamos esto en mejores condiciones traumatológicas, de eficiencia, de equilibrio de, desde el punto de vista nutricional, y que eso de alguna manera provea a esas ciudades populares que están creando. Digamos, o sea, mecanismos de eso que requerían cierta inventiva no estuvieron en la agenda del gobierno. ¿Hay otros recortes que ustedes percibieron? Porque el gobierno ha dicho, nosotros gastamos lo mismo, invertimos lo mismo, pero de manera más eficiente. Lo hicimos, había menos recursos, pero nosotros lo hicimos más eficientemente. Sí, ese es el discurso del gobierno de la coalición, pero no es cierto. La explicación del ahorro es básicamente por la caída del salario real y por la caída de las pasividades. Eso es lo que explica el 60 y pico % del ahorro que tuvo el gobierno. Y después, por por el recorte, o sea, las cosas que el gobierno no hizo. O sea, siempre hay oportunidades mejores, siempre se puede hacer las cosas más eficientes, pero no se mueve la aguja en los volúmenes en que el gobierno celebra haberlo hecho de un año para el otro simplemente con mejora de gestión. O sea, la mejora de gestión tienen incrementos o ahorros que son pequeños y que en el correr del tiempo son bien relevantes, pero no cambian de un año para el otro de manera drástica la situación, ni de un ¿Cómo? gobierno ni de una empresa. Entonces, lo que es el gobierno es recortar, es no ejecutar políticas y en base a eso decir que tiene un mejor número. Y lo otro que hace, perdón, es sacar cosas del presupuesto nacional. Entonces hay cosas que las tira a fideicomisos, que es un mecanismo financiero que tiene, y que no cuentan cuando se hace no se considera cuando uno hace la cuenta del déficit. Entonces, por esa vía se hace trampa a sí mismo diciendo, bueno, mirá cómo ahorro, pero por otro lado está gastando acá en alguna cosa que no considera cuando hace la cuenta que le da el ahorro. Y respecto a la fórmula que se encontró para financiar el problema de los asentamientos, para tratar de revertir esa situación con dinero que iba a colonización, ¿cómo vieron ustedes la fórmula que finalmente se aprobó? A ver, es mejor que la que había salido diputado, pero sigue siendo mala. De vuelta, el gobierno, yo te decía, ahorró en el Plan Nacional de Vivienda. Bueno, esto que estamos hablando de colonización es mucho menos que lo que ahorró en el Fondo Nacional de Vivienda. O sea, si hubiera ejecutado simplemente el Fondo Nacional de Vivienda, tenía resuelto este problema, por lo menos tenía la misma asignación presupuestal que tiene el previsto. Nosotros ahí nos preocupa el desmantelamiento o el debilitamiento de las políticas de colonización. Esto ya en la LUC tuvo alguna señal en ese sentido. O sea, en la LUC se legisló para que el colono, que por un lado no tenga la obligación de vivir en el predio y segundo que no tenga la obligación de trabajarlo. Entonces eso permite que cualquiera simplemente reciba un campo en condiciones muy favorables, subvencionadas por toda la sociedad, y lo subarriende para que otro lo trabaje y haga una diferencia por el precio al que lo recibe subvencionado y el precio de mercado al que lo vende, sin que eso tenga efectos
en lo que se quiere a través de colonización, que es mantener a la población en el medio rural y además mantenerla de forma productiva. Entonces, eso que ya fue una base en la LUC, ahora tiene un nuevo capítulo que es el debilitamiento. Todo el directorio de colonización dijo cuando vino que esto que se le aprobó es lo mínimo que necesitan para la sobrevivencia, pero que no van a poder hacer grandes políticas con los fondos que tienen asignados. Entonces, en ese sentido, resumiendo, es una mejor solución que la que había salido de diputados, que era más restrictiva, pero sigue siendo una política, una asignación económica que no permite que colonización desarrolle políticas de compra de tierras y de apoyo a los productores que tienen ya, a los colonos que ya están dentro del programa. Uh-huh. ¿Y hay dinero para hacer todas esas inversiones? ¿Hay de dónde sacar el dinero? Digo, para nutrir el Fondo Nacional de Vivienda, para poder hacer frente a la crisis, ¿hay dinero? Bueno, es lo que te decía, el gobierno ahorró más de lo que planteaba que iba a ahorrar. Ahí tenía margen para haber hecho, ahorró, el Fondo Nacional de Vivienda eran 120 millones de dólares que no ejecutó, y el ahorro que plantea que hizo fueron 140 millones. O sea, el gobierno tiene condiciones para hacerlo, y tiene en algunos, ahora recibió cerca de 600 millones de dólares de derechos especiales giro, que es un instrumento financiero que hace el Fondo Monetario, que hizo una emisión para el mundo con el objetivo de reactivar la economía en todo el planeta, porque esto es un problema global. Uruguay recibe, de acuerdo al porcentaje que tiene el Fondo Monetario Internacional, que es un 0,80 y algo por ciento, entonces le tocaron 585 millones de dólares, algo de ese orden. Esos fondos que están previstos en su conformación para reactivar la economía, el gobierno dice, esto lo pasamos a reserva y lo dejamos quietito para mejorar la reserva del país. Tenía allí oportunidades, el senador Rubio estuvo insistiendo con eso apenas se conoció la noticia, tenía allí oportunidades de hacer cosas que ayuden a reactivar la economía y no lo hizo. Uh-huh. Le cambio de tema. Respecto a la investigadora de turismo, ¿cómo está evaluando el Frente Amplio su funcionamiento? Funcionamiento desde el punto de vista de la relación entre los miembros de la comisión, y es absolutamente correcto, constructivo. Tenemos una discrepancia ahora porque el diputado Cardoso ya debería haber venido a comparecer, el exministro Cardoso, y la coalición ha votado postergaciones de una semana primero, ahora de otra semana, y recién estaría viniendo el martes próximo, cuando el plazo de funcionamiento de la comisión, que ya lo extendimos, es el viernes. Entonces eso nos deja sin espacio para eventualmente, si a partir de lo que declare Cardoso hay que preguntarle algo a alguien para contrastar una versión o lo que sea, no tenemos prácticamente tiempo. Después, sobre el asunto de fondo, lo que aparecen es que hay dos temas en los cuales todo lo que aparece es turbio, es complicado, o sea, no es transparente, que son la compra a Estonia, a Kilma, una empresa de Estonia, de $280.000 en publicidad digital, en una compra directa que no pasó ni por la evaluación de la agencia, una empresa que no tenía antecedentes en el país ni en la región, simplemente tenía un cliente en Paraguay que era la empresa del propio asesor de Cardoso que trajo la propuesta. Y lo otro es las compras de publicidad en vía pública, el exceso grande que vemos en la calle. Históricamente, solo le pedimos esta información al Ministerio de Turismo, en los 10 años
los 10 últimos años de gobierno del Frente Amplio, entre 2010 y 2020, 407.000, 8.000 dólares es lo máximo que se gastó un año. El promedio anda en algo menos de 300.000 dólares y entre 5 o 6 empresas. Acá el ministro Cardoso resolvió una compra directa de 800.000 dólares, o sea, del doble de lo que históricamente se había gastado en un año, a una sola empresa, sin informe de la agencia y en plena pandemia, o sea, en un momento en que el turismo estaba prácticamente parado. Eso el director nacional de turismo, el director nacional de turismo, Pérez Banchero, no lo firmó, justamente por estas razones. Eso derivó en un conflicto entre el director de turismo y el ministro, y después que echaron al director de turismo, metieron otra por 550.000 dólares para la misma empresa en las mismas condiciones. O sea, ahí hay una arbitrariedad que es muy difícil de explicar, no parece haber un fundamento y no ha aparecido un fundamento por el cual sea razonable gastar en un momento en que no hay turismo una vez y media más o 2 veces más de lo que históricamente se ha gastado en esa actividad, y además a una sola empresa cuando esto se hacía entre media docena de empresas en el país. Esos son los 2 capítulos más complicados sobre la gestión del ministro Cardoso. Esto, a criterio del Frente Amplio, este expediente de la investigadora, ¿va a terminar en la justicia? Sí, a criterio del Frente Amplio y a criterio de la coalición. Lo han declarado públicamente el presidente de la comisión, Juan Martín Rodríguez, que es del Partido Nacional, y otros diputados. Esto debería terminar todo siendo enviado a Fiscalía y que Fiscalía evalúe. Ahí la discrepancia que seguramente vamos a tener es el diputado Cardoso, en una maniobra distractiva, intentó incorporar en la investigación toda la gestión de 10 años de gobierno del Frente Amplio. Cuando el diputado Iván Posadas, en la preinvestigadora, que también es de la coalición, le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la irregularidad que usted entiende que hay en estas gestiones? Dice, no, ninguna, yo no tengo por qué suponer nada, yo quiero investigar. Y después nos hacen 4 o 5 pedidos de ampliación de información sobre los temas más diversos y sobre una amplitud y una variedad tal que es como estar pescando con trasmayo, ¿no? A ver qué encuentro. O sea, todas las compras directas firmadas por Benjamín Liberoff entre 2010 y 2020. Sin ni siquiera decir que sean más de 10.000 dólares, yo qué sé, o de 100 dólares. Eso puede ser hasta que compró 2 paquetes de hojas A4 en un viaje a Fragmento porque necesitaba. Entonces, el volumen de información que recibimos es tal y de tan difícil procesamiento. O sea, todas las compras son observadas por el Tribunal de Cuentas. Entonces recibimos todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero no tenemos los antecedentes, con lo cual, en realidad, yo recibo la observación, y si no tengo toda la historia de ese expediente, no tengo la menor idea si eso está bien, está mal, si es razonable o si no. Entonces, el diputado Cardoso ha seguido con esto, ha querido de alguna manera insinuar que la ministra Kechichán, por ser armenia, benefició a una institución de beneficencia armenia, cuando en realidad ella explica claramente que eso lo hizo la Secretaría Nacional de Deportes, y por un tema de que el ministerio antes era Ministerio de Turismo y Deportes, y en algún momento la parte de deportes salió para la presidencia, y en esa transición la Secretaría Nacional de Deportes, que ya dependía de la presidencia, tomó la decisión de contratar todo lo que es el complejo de alto rendimiento y de entrenamiento de la selección, de las selecciones de básquetbol de todas las categorías, y masculinas y femeninas, y algunos otros deportes de arena, pero el presupuesto seguía estando en el Ministerio de Turismo, porque por el momento que se hizo y el momento que se aprueba el presupuesto, eso todavía no se había cambiado, pero el diputado Cardoso intenta hacer el juego de la mosqueta con este tema y mostrar que
que su gestión, digamos, fue igual que la de Chichán y Librov, cuando en realidad las compras directas, por ejemplo, no son un problema en sí mismo. El tema es si yo compro de forma directa, no sé, ya que Chichán decía, yo no tengo otra forma de comprar en forma directa si quiero que en el vuelo entre Madrid y Shanghái haya información sobre Uruguay. ¿Por qué quiero eso? Porque yo quiero que los turistas chinos que hacen Shanghái-Madrid, como tienen vuelo directo Madrid-Uruguay, vengan a Uruguay. Entonces, quiero enfocar a ese público y la única forma de hacerlo es eso. Eso es bien distinto a contratar $800.000 en publicidad en vía pública, cuando hay otras empresas que pueden ofrecer ese mismo servicio, cuando históricamente lo han ofrecido, y cuando son cifras que sobrepasan lo que históricamente se ha gastado y lo razonable de gastar en un momento de pandemia. Gustavo Olmos, gracias por la entrevista. Por favor, un gusto como siempre. Un abrazo, Ana.